¿Tienen, hermanos? Romanos 10, versículo 1. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, tenemos aquí, hermanos, a un hombre que con sinceridad en su corazón dice que él anhela la salvación de su patria. Él anhela la salvación de sus compatriotas. Es el anhelo de su corazón. Y es su oración a Dios es para salvación. Salvación por sus compatriotas. Es interesante porque es un hombre que, aunque habla acerca de que quiere la salvación para sus compatriotas, parecería darnos un esbozo negativo del perfil espiritual de Israel. ¿No es así? Es como un hombre que ama tanto a la otra persona que no puede evitar decirle qué es lo que tiene que corregir en su vida, ¿no? Entonces, en vez de disimularlo, lo expone. Y él dice que el problema de Israel es que tienen testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Entonces, el celo que ellos tienen por Dios no tienen que ver con lo que la Biblia enseña, sino con su religiosidad. No tiene que ver con el conocimiento de Dios, sino con una ideología. La ideología, hermanos, es ese tipo de adoctrinamiento que te obnubila tanto que no te permite tener ningún otro tipo de pensamiento crítico. Te obnubila tanto que te atrapa y te dicen: no leas esto porque es satánico, no leas aquello porque es del diablo, no leas lo otro. Y entonces es una ideología, la ideología te atrapa. El conocimiento de Dios te libera. ¿Por qué? Porque el que conoce a Dios no va a enseñar: no leas esto, no leas aquello. Te va a decir: mirá, concéntrate en lo que la Biblia enseña, mayormente. Y luego, que estás seguro de lo que la Biblia dice, que estás seguro de la verdad, examinarlo todo, retener lo bueno. Es decir, que la verdadera ciencia espiritual de Dios te permite a vos poder examinar todo y reconocer qué está mal y qué está bien, porque para eso es el estudio de las Escrituras, para entender qué está bien y qué está mal. Pero los líderes de Israel llevaron el conocimiento de Dios a un tema prácticamente político. Entonces, ellos se posicionaron políticamente dentro de su sociedad y empezaron a enseñar cosas, algunas cosas de la Biblia y otras no. Y comenzaron a tener celo de Dios, al punto tal, eran tan celosos que terminaron crucificando al Mesías que decían esperar. Su ideología no les permitió reconocer al Mesías que decían adorar. Y muchas veces, hermanos, nos pasa justamente eso. Tenemos celo de Dios, decimos amar a Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Y por qué no conforme a ciencia? Lo dice acá, dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y eso nos pasa a todos, hermanos, directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, siempre nos jactamos sobre los demás. Siempre llega un momento en nuestras vidas, ¿no es cierto? O hay lapsos en nuestras vidas donde nos gusta criticar a los demás. Y
y estableciendo nuestra propia justicia, juzgamos a todo el mundo según nuestra propia vara, en vez de guiarnos por la justicia de Dios, guiarnos por el conocimiento de Dios. Quiera Dios, hermanos, que algún día podamos vernos a nosotros mismos como Dios nos ve, para que de una buena vez caigamos avergonzados de rodillas, pidiendo perdón a Dios, sin ganas de juzgar más a nadie. Pero ellos establecieron su propia justicia, y su propia justicia ajustició al Mesías. Su propia justicia persiguió al cristianismo. Su propia justicia inició guerras. Porque, hermanos, después de Cristo, lo profetizó Cristo, vendrán falsos cristos en mi nombre. Y en el nombre de Cristo se iniciaron guerras, se hicieron matanzas. En el nombre de Cristo se hizo de todo en la historia humana, estableciendo no la justicia de Cristo, sino sus propias justicias, tergiversando el mensaje de la Biblia, porque no lo hicieron conforme a ciencia, sino conforme a su propia justicia. Y dice acá, versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Acá no dice que cuando venga Cristo la ley va a finalizar. No. Lo que está diciendo, cuando dice acá el fin de la ley, es fin de finalidad, no de finalizar. La finalidad de la ley era que el mundo entendiera que necesitaba de un Salvador. La ley fue escrita para mostrarnos a nosotros sobremanera, sobremaneramente, iba a decir, pero no sé si es una buena palabra, pero para mostrarnos a nosotros pecadores. La ley fue escrita para que entendiéramos que no podíamos alcanzar el cielo a través de las obras, que necesitábamos de un Salvador. La ley es la que dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, la ley nos condena a muerte. Y esa condena a muerte nos fuerza a nosotros a buscarnos una salida para no pagar el precio eterno de nuestros pecados muriendo eternamente en el infierno. Entonces, ¿qué dicen las Escrituras? Que Cristo mandó un Salvador. Porque el fin de la finalidad de la ley era que vos entendieras que necesitabas de un Salvador. Pero ¿quién necesita de un Salvador cuando establece su propia justicia? Yo no necesito ir al cielo, yo no necesito ir a la iglesia porque yo ya soy bueno. Y como Dios es bueno, y yo soy bueno, voy a ir al cielo por mis buenas obras. ¿Dónde en la Biblia dice eso? Ningún lado. Pero esa es nuestra propia justicia, que la hemos establecido nosotros mismos, para ajustar a Dios, tener un Dios a nuestra medida y no al revés, conformarnos nosotros a lo que Dios quiere para nuestra vida. Y hemos vivido nuestra propia vida bajo nuestras propias reglas, según nuestra propia justicia, no conforme a ciencia. Y por eso Pablo lloraba, y por eso Pablo oraba, y por eso Pablo estaba entristecido, porque la gente de su patria seguía insistiendo que ellos estaban bien, que ellos eran el pueblo elegido, que ellos iban a ir al cielo por sus buenas obras. Y Pablo decía, no, eso no es lo que la Biblia enseña. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Entonces, continúa diciendo, versículo 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Es decir, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Pablo le está diciendo, miren, si no podés leer la Biblia sin ver a Cristo, no entendiste nada. Cristo está en cada uno de los pasajes de la ley antiguo testamentaria, porque Cristo es el que escribió esa ley. Pero ellos no lo podían ver así. Pero Pablo se los está escribiendo.
Y dice, versículo 8, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Miren, hermanos, qué triste que estando tan cerca de la verdad, vayamos al infierno. Qué triste que habiendo escuchado el Evangelio, vayamos al infierno. Porque en vez de hacer lo que la Biblia dice, la adaptaste a tu forma de vivir. En vez de adaptar tu vida a lo que la Biblia enseña, decidiste un día decir, yo pienso distinto, voy a vivir conforme a mi justicia. Qué triste. Está tan cerca la salvación, no está muy lejos, no está en el cielo, no es algo inalcanzable, no está en el fondo del mar, está cerca de tu boca y de tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si haces de Cristo el Señor de tu vida y empezás a vivir de acuerdo a la fe que profesás, si crees de todo corazón, sin engañarte a vos mismo, que realmente Cristo resucitó de entre los muertos, entonces serás salvo. En ese momento el Espíritu Santo va a venir en tu vida, va a venir a morar en tu vida y vas a querer pecar y no vas a poder. No vas a poder. Vas a querer volver a tu vieja vida y no vas a poder. Porque Dios ya te rescató, Dios ya te transformó, Dios ya te cambió para siempre. No vas a poder. Y alguno podrá decir, no es verdad, pastor, porque yo sí le pedí a Cristo salvación y volví a mi vieja vida y disfruto del pecado. Qué lástima que estando tan cerca, conociendo tanta teoría, no haya sido transformado por el poder de Dios. Porque la única manera de ser salvo, hermanos, es que Dios examine tu mente y tu corazón. Vea tu honestidad, que realmente con el corazón aceptaste a Cristo, el señorío de Cristo en tu vida, porque solo así Él va a transformarla. No hay otra manera. Y todos aquellos que hemos sido cambiados por Dios podemos testificar, lo hemos intentado y no hemos sido felices. Hemos querido vivir nuestra vieja vida, no hemos podido. Hemos querido vivir como el mundo vive, no pudimos. Porque Cristo nos cambió, nos transformó. Tenemos una nueva naturaleza morando en nuestras vidas. Entonces hay un milagro de transformación. El que tomaba dejó de tomar, el que se drogaba se dejó de drogar, el que mentía no miente más, el que robaba no roba más. Porque ha querido hacerlo y no ha podido, porque Dios lo ha transformado. Hermanos, si no hay una transformación espiritual verdadera, no hay nada. Y ustedes dirán, pero pastor, eso es imposible, de eso se trata. La salvación es un milagro, no es una teoría bíblica, es un milagro. Estaba el ladrón al lado de Jesucristo y le dijo a Jesucristo, Señor, Señor, le dijo, y lo aceptó como el Señor de su vida. Acuérdate de mí cuando vayas en tu reino. Y Cristo, ¿qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana, no pasado, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque creyó. Y Dios lo salvó. Qué lástima que el otro ladrón, estando tan cerca, no alcanzó la salvación que alcanzó el primero. Hermanos, si vos querés realmente que Dios transforme tu vida, pues arrodillate con sinceridad y honestidad en tu corazón, porque el Dios que pesa la mente y el corazón, el Dios de la vida, es el único que puede transformar tu vida. Y yo te puedo asegurar que si Dios te cambia para siempre. Entonces dice acá las Escrituras, perdón, se me dio vuelta la página. Dice,
Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué será? Salvo. Pero aquí tenemos un problema, hermanos. Yo estoy predicando un mensaje de salvación y los hermanos están diciendo amén. Y muchos de nuestros hermanos aquí presentes agitan su cabeza positivamente. Dice, con eso me están diciendo, yo creo lo mismo que usted, pastor. Yo entiendo lo que usted está diciendo, pastor. Yo apoyo lo que usted dice, pastor. Pero ¿saben qué? Hay millones de personas que no pueden escuchar este evangelio. Hay millones de personas que nunca van a escuchar este evangelio a menos que enviemos a alguien. Y de eso se trata este capítulo. De eso se trata. ¿Cómo empieza Pablo el capítulo? Diciendo, tengo un anhelo en mi corazón, hermanos. Hay tantas personas que no conocen lo que nosotros conocemos. Y Pablo sabía que él no podía abarcar todo. Él veía la necesidad, no podía abarcar todo. Jesucristo recorría en Mateo capítulo 9, versículo 35, las aldeas y las ciudades. Y le mostraba la necesidad a sus discípulos. Y les decía, a la verdad la mies es grande, mas los obreros son pocos. La gente anda dispersa como ovejas que no tienen pastor. Oremos para que el Señor envíe más obreros. Y en otras palabras está diciendo lo mismo Pablo aquí. Fíjense, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Qué preguntas, hermanos? ¿Qué preguntas? Son preguntas que deberíamos responder nosotros. ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo invocarán si no hay alguien en el cual no han creído? Si no conocen a Cristo. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si no hay nadie que les predique. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán? Si no fueren ¿qué? Enviados. Enviados. Y aquí es el punto donde yo quiero hacer énfasis en esta noche, hermanos. Necesitamos enviar. Alguien de nosotros se tiene que levantar y decir, yo voy. Yo me voy a preparar para ir. Porque, hermanos, la necesidad es mucha. Necesitamos no solamente misioneros, necesitamos pastores. Lamentablemente hay iglesias que se han quedado sin pastor en todas partes del mundo. En Estados Unidos, en México, en Perú, en Bolivia, en Argentina. Tenemos iglesias sin pastores. Tenemos campos misioneros donde no se ha escuchado la palabra de Dios. Tenemos iglesias vendiendo sus templos porque no hay quien predique en esos lugares. Hermanos, estamos viviendo una crisis espiritual tremenda, un ataque al mismo tiempo combinado contra el cristianismo, contra la familia cristiana, contra toda nuestro andamio de doctrinas. Nos están haciendo leyes para que no prediquemos que la homosexualidad es pecado, para que no prediquemos que la ideología de género es pecado, para que no prediquemos que todo lo que nos está sucediendo, todo lo que les están enseñando a nuestros hijos en el colegio es diabólico. Y nos piden que nos callemos, y nos intiman con leyes. Y los cristianos están votando esas leyes, porque están votando a partidos políticos que las impulsan. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Necesitamos pastores que se planten con respeto, con autoridad y con valentía a decirles a su gente, no vayan detrás de estas ideas. Y necesitamos gente que se levante a decir, yo voy a predicar el evangelio allá donde nadie lo conoce, allá donde nadie haya escuchado de Cristo. Enviados. ¿Quiénes son, hermanos, los enviados? ¿Quiénes son? Porque aquí dice la última pregunta, dice, ¿y cómo irán? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?
Para saber lo que significa que es un enviado, tenemos que ir, ¿saben a dónde? A Hechos capítulo 13. Vamos a Hechos capítulo 13. Versículo 1, ¿lo tienen? Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Ahora, hermanos, ¿quién los envió? ¿Cómo? ¿Qué dice el versículo 8? El versículo 4. ¿Quién los envió? El Espíritu Santo. Dice, fíjense, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. Y ahora, Dios, ¿a quién le habló? ¿A quién le habló Dios para apartarlos? ¿A quién? Fíjense, capítulo 13, versículo 1 al 4. Miren sus Biblias y deduzcan las respuestas. ¿A quién habla Dios? ¿A la iglesia o a los líderes que estaban ministrando? Sí, los líderes son parte de la iglesia, pero mayormente a los que estaban, ¿qué? Aquí hay un común denominador que nosotros vemos, hermanos. Aquí hay un común denominador, un modus operandi de Dios. Miren, a ver si lo adivinan, ¿cuál es el modus operandi? ¿Qué estaba haciendo David cuando fue llamado para ser ungido rey? ¿Qué estaba haciendo? Cuidando las ovejas. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo se llama? No, el juez. El juez que... el primer juez, el último juez no, uno de los primeros. El que estaba zarandeando ya no me acuerdo. Gedeón. Estaba zarandeando el trigo cuando Dios lo llamó. ¿Sí? ¿Qué estaban haciendo los discípulos cuando Cristo los llamó? Estaban pescando. ¿Qué estaban haciendo aquí Pablo y Bernabé cuando fueron llamados por Dios? Estaban ministrando. Estaban trabajando. ¿No? ¿Cuál es el común denominador? Dios no llama a vagos. Dios no llama a vagos. Dios llama a gente trabajadora. Entonces Dios los llamó. Ahora, fíjense, estaban unas cuantas personas ministrando al Señor y Dios le dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Quién los tenía que apartar? La iglesia. La iglesia. Apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Por qué? Porque la iglesia es el que confirma el llamado. La iglesia confirma el llamado. Porque, hermanos, ¿cuántas veces he visto a hombres y mujeres que quieren servir al Señor, pero no se quieren sujetar a la autoridad de la iglesia? No se quieren sujetar a la autoridad del pastor. No, hermanos. Yo creo que Dios se manifiesta aquí a los líderes, a todos los líderes, porque son los líderes los que vigilan el rebaño y saben quién es quién. Y muchas veces pasa que el pastor puede ver que este hombre está siendo llamado por Dios, pero todavía le falta pulirlo. Todavía falta para que salga. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo pasó entre que David fue ungido rey hasta que fue rey, hermanos? Unos cuantos años, ¿no es así? Ya era un jovencito cuando fue ungido rey, era un hombre adulto y lleno de experiencia cuando llegó al trono. 30 años más o menos. ¿Cuánto tiempo pasó desde que Abraham fue llamado
hasta que Dios le reveló todo su plan en Canaán. Se tuvo que ir su sobrino, ¿se acuerdan? Después que se va su sobrino, Dios le revela todo el plan que tenía Dios para Abraham. Antes no, porque Dios le había dicho que tenía que dejar su casa y su parentela, y no dejó a su parentela. Cuando su parentela se fue, Dios le dijo, esto es lo que voy a hacer con él. ¿Cuánto tiempo pasó desde que el mismo Pablo aceptó a Cristo como Salvador personal y sus pares le estrecharon la diestra en señal de reconocimiento? Como 15, 16 años, tal vez más. Algunos dicen 18. Pasó. ¿Sí? Una cosa, esa es la razón por la cual muchos son llamados, pero pocos escogidos. Porque hay un tiempo de preparación que no es solamente 4 años de instituto bíblico, 4 años de seminario, hermanos. Uno debe ser probado, y probado en su propia iglesia, porque son los que te conocen, son los que saben quién sos en realidad. Qué fácil es ser cristiano fuera de tu iglesia, donde nadie te conoce, ¿no? Y nadie puede reconocer si quién sos en realidad, ¿no es así? Qué difícil, hermanos, es que te aprueben, porque nadie es profeta en su propia tierra. Qué difícil que la misma iglesia te apruebe, hermanos. Para que la misma iglesia te apruebe, Dios tiene que obrar en todos. Dios tiene que obrar en todos. Y dice aquí la Biblia, fíjense, entonces habiendo ayunado y orado todos ellos, versículo 3, les impusieron las manos y los despidieron. La imposición de manos es como una señal de traspaso de autoridad. ¿Sí? Les dieron autoridad a ellos. Y ellos fueron enviados ¿por quién? El Espíritu Santo. ¿Por qué creen ustedes que Dios los eligió a ellos? Dios los eligió a ellos porque eran hombres que estaban sirviendo con un corazón sano y honesto frente a Dios. Por eso Dios los eligió. Y Dios no le dijo a Bernabé y a Saulo, ahora ustedes vengan para acá. No, le dijo a la iglesia. La iglesia tenía que reconocer en ellos el llamado. La iglesia tenía que reconocer en ellos y ellos darse cuenta que Dios, ¿cómo obra Dios siempre, hermanos? Dios tiene un orden de autoridad, siempre. Y este orden de autoridad, ¿por dónde pasó? Primero, ¿por dónde pasó el orden de autoridad? Por la iglesia. Dios le dijo, ¿no? ¿No le dijo a la iglesia? La iglesia debía reconocer el llamado, la iglesia debía encomendarlos. Encomendar en la Biblia significa que la iglesia le iba a proveer lo necesario para el viaje inicial y el Espíritu Santo los envía. ¿Sí? Los envía. No puedes ser enviado por el Espíritu Santo si no tenés una conexión espiritual con Dios. No podés. No podés ser guiado por el Espíritu Santo si no tenés una conexión espiritual con Dios. Necesitamos una iglesia espiritual. Y para eso necesitamos hermanos espirituales, que estén trabajando honestamente para Dios, ministrando al Señor. ¿Qué significa? ¿Saben qué? No se puede trabajar fuera de los márgenes de la iglesia. Tenemos que trabajar dentro de los márgenes que la iglesia nos da, que la Biblia nos señala. Es la iglesia. El ir a todo el mundo es algo dado a la iglesia, no al individuo. Tenemos que proyectarnos para trabajar en equipo, ¿sí? Dentro de los márgenes de la iglesia. No se puede servir fuera de la iglesia. Tenés que ser un miembro de la iglesia y en el lugar donde te encuentres, empezar a servir y hacer lo mejor que puedas hacer, servir con excelencia, servir con amor, servir como si Dios te estuviera mirando, servir para que Dios sea el que te reconozca. Hay hermanos que se enojan porque el pastor no los reconoce. Es un error que tengo yo no reconozco nunca a nadie, ¿no? Entonces, a veces es lindo que alguien te diga, hermano, gracias, ¿no? Por lo que hizo, ¿no es cierto? Es lindo que te diga. Y hay hermanos que se enojan, el pastor ni las gracias te da por lo que uno hace, me cansé, me voy, ¿no es cierto? Pero ¿y Dios? ¿Dios no te dio las gracias?
¿No fue suficiente lo que Dios hizo por vos? ¿No es nuestro deber trabajar en la iglesia, en el lugar donde Dios nos puso, hasta que el cuerpo muera, si Dios quiere que muera? Yo siempre digo, ¿no es cierto, hermanos? Somos un cuerpo en Cristo, ¿no? Y si Dios te puso como corazón, latí. Si sos una célula que se tiene que reproducir, la célula de la piel, se reproducen todos los días se reproducen. Todos los días, muera una, se reproduce la otra. El problema que tenemos es que no se reproducen tan rápido a medida que envejecemos, ¿no? Entonces por eso la piel se va, ¿no?, envejeciendo el cuerpo. No se reproducen tan rápido. Pero en realidad Dios preparó el cuerpo para que viva. Nos preparó para que vivamos, hermanos. Entonces, tratemos en el pedacito del cuerpo que Dios nos puso, generar vida, hermanos. Generar vida. Imagínense que el corazón deje de latir para ocuparse del hígado que se enfermó. Se muere el cuerpo. Ya sabe el corazón que está el hígado enfermo, por eso está latiendo con más fuerza. ¿Entienden? Ya sabe que otras partes del cuerpo se están muriendo, pero el corazón sigue latiendo. Y un día el corazón se rompe. Tiene un infarto. Pero ¿saben qué? Murió haciendo su trabajo. Va a recibir su recompensa adelante de Dios. Y cada uno de nosotros va a dar a Dios cuenta de sí por lo que hizo. Pero si no entendemos que tenemos que trabajar en equipo, que tenemos que tener una relación espiritual con Dios, que tenemos que realmente trabajar, entonces no esperemos que Dios realmente nos use. Queremos una iglesia fuerte, necesitamos cristianos fuertes, que laten en el lugar donde Dios les puso, que generen vida, que ganen un alma para Cristo, que lo discipulen, que se bauticen, ¿sí?, que influyamos en sus vidas. Entonces el otro día mi suegra me dijo, yo no sabía, pero habían estado Andrés y Marcos, ¿no?, en la casa. ¿Cuándo fue que estuvieron? Durante el fundamento. En la casa de mis... porque los vieron, sí. Ahora me acordé. Mi suegra los vio allá en Córdoba, ¿no es cierto? Nos prestó la casa durante el fundamentalismo en Córdoba. Y entonces yo los invité a Andrés y a Marcos allá. Pero yo estaba en la ciudad, ellos estaban allá. Entonces mi suegra fue a ver qué pasaba, si la casa le quedaba, ¿no?, y a saludar de paso. Y entonces Andrés y Marcos les contaron quiénes éramos nosotros para ellos. ¿Sí? Y mi suegra quedó un poquito impresionada, porque después habló con nosotros, ¿no es cierto? Estaba como 2 o 3 veces que dice. Casi orgullosa de su hija. ¿No? Es un trabajo de 22 años, hermanos. 22 años. Más, sí, en realidad más. Muchos quedaron en el camino, pero ahí mira, quedaron ellos, quedaron otros más en Junín. ¿Sí? Pero digo, no es fácil, pero sí se puede. ¿Cuántas personas en el año 2025 esperar ganar para Cristo y ser bautizados en esta iglesia como fruto de tu testimonio? Es todo un trabajo, hermanos. Ir a buscarlas porque se desanimaron y no quieren venir a la iglesia, discipularlas en la semana, tomar tiempo con esas personas. Un día venir, presentársela al pastor, mire, le presento, mi amigo, mi amiga, se quiere bautizar, pastor. El pastor hable con ella, integrarlos a la iglesia. Es todo un trabajo, hermano. Pero hay que prestar atención, hay que invertir, hay que trabajar, hay que ministrar. Ministrando estos al Señor, un día Dios dijo, apártenme a Ana y a su esposo. Ya me olvidé tu nombre. ¿Cómo? A Benjamín y a Ana. Apártenme a Benjamín y a Ana para la obra que yo los he llamado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Sí? Pero si no estamos trabajando, si no estamos invirtiendo nuestras vidas en servir al Señor,
¿Cómo quiere que Dios nos use? No nos va a usar. Y necesitamos enviar, hermanos. Pero ¿cómo vamos a enviar si no estamos ganando almas acá? Entonces, hermanos, que el año que viene nos encuentre duplicados en asistencias. No porque hemos ganado 10 almas para Cristo, sino hemos traído cada uno de nosotros uno. Y hemos invertido nuestra vida en ellos. Oremos. Padre Santo, vamos ante ti para rogarte que nos perdones porque muchas veces preocupados por nuestros propios problemas, no estamos pensando en tantas personas que se están yendo al infierno. No estamos pensando, Señor, en tantas cosas que deberíamos hacer en nuestro trato personal contigo para ser efectivos cristianos que pueden testificar con sus vidas y con sus actos que tú realmente existes, que vale la pena creer en ti. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes el año entrante a poder, aunque sea ganar una persona para Cristo. Señor, pon la inquietud en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, para que cada uno, así como tenía esa inquietud del apóstol Pablo, podamos decir que es el anhelo de nuestro corazón, ganar a esa persona a Cristo, llegar con el Evangelio. Danos un discípulo que podamos discipular, un alma que podamos evangelizar. Danos, Señor, la oportunidad de entender cómo puedes usarnos. Amén. Si nos acercamos a ti. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Gracias.